Would you mind recording? Great, thank you. Good evening, everyone, and welcome. My name is Michelle Gosh, and I am the Assistant Superintendent of Curriculum Instruction and Assessment. Buenas tardes a todos, mi nombre es Michelle Gosh y yo soy la asistente superintendente para planes de estudios, instrucción y evaluación. Thank you for joining us this evening. We really welcome the opportunity to be able to share with you some of what we're doing in order to prepare for in-person re-entry. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Les damos la bienvenida y nos hace ilusión compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo para poder volver a empezar la escuela. Dr. Banlow is our superintendent of schools. She apologizes for not being able to be here this evening. She is meeting with the Board of Education, but she wishes to express her welcome as well and her thank you for your partnership. La doctora Banlow es la superintendente de escuelas y os pide disculpas por no estar con nosotros esta tarde. Ella está ocupada ahora mismo en una reunión con la Junta Directiva de Escuelas, pero os da la bienvenida por participar esta noche. So we look forward over the next hour or so to share a few things with you. That happens to be facilities, transportation, and child nutrition. What are we doing in order to prepare the schools for in-person re-entry in those categories? Anticipamos en la próxima hora o algo así en compartir con ustedes todo lo que estamos haciendo en relación a nuestros edificios, transporte y nutrición para el niño para poder abrir la escuela en el próximo futuro. We also have some changes from a curriculum, instruction, and assessment perspective that we believe will enhance the experience for your son or daughter. También tenemos unos cambios en el plan de estudios, de instrucción y de evaluación que nos parece que les va a favorecer la educación a vuestros hijos. And finally, the last part of the presentation will walk you through the day in the life of a Brewster Bear, or the day in the life of a Brewster student, what they can expect in September if they choose in-person re-entry. Y finalmente, lo que queremos hacer es repasar con ustedes lo que será el día en la vida de un oso de Brewster cuando reabramos las escuelas, o el día en la vida de un estudiante de Brewster. ¿Cómo será la reentrada en la escuela empezando en septiembre si ha decidido el estudiante participar directamente en la escuela? So before jumping into the content of the presentation, I would like to introduce you to some of the panelists that are here this evening. Antes de entrar en el contenido de la presentación, primero quiero presentarles a los panelistas que están hoy presentes. The first is Mrs. Alicia Manguso. She is our ENL specialist and teacher at Wells Middle School. La primera es Alicia Manguso, que es la especialista de inglés como idioma y está en la escuela desde K a 12. We also have Mr. Carlos Rodriguez, who is our assistant principal at Brewster High School. El señor Carlos Rodríguez, que es el asistente de director de la escuela secundaria de Brewster. Both Mr. Rodriguez and Ms. Manguso are outstanding resources for you and for your student. And we encourage you, in addition to the resources you may have at an individual building, to reach out to them with any questions or concerns. Los dos, el señor Rodríguez y la señora Manguso, son recursos extraordinarios para tanto usted como su estudiante, y aparte de los recursos que tengan en su propio edificio, les recomendamos que se atrevan a contactarles para cualquier duda o pregunta que necesiten ayuda. We also have with us Mr. Jim Trelaw, who is our Director of Technology and Innovation. Mr. Trelaw is a top-notch technology director. He has helped us prepare for digital learning, and we're very appreciative for all that he has done for our students and our teachers. También tenemos con nosotros el señor Jim Trelaw, que es un genio de la tecnología y él nos ha ayudado con todo lo que se acerca ahora que tiene que ver con tecnología y realmente ha sido una gran ayuda en todo el desarrollo. We plan on sharing with you tonight a series of decisions and determinations that we have made.
But first, we want to explain how we arrived at these determinations. Pensamos compartir con ustedes esta tarde una serie de decisiones y determinaciones a las que hemos alcanzado, pero nos gustaría primero explicarles cómo llegamos a ellas. So beginning last March, when we needed to go fully digital, we started by asking how we're doing in the form of surveys for students, parents, and staff. Entonces, empezando en el mes de marzo pasado, cuando nos dimos cuenta que teníamos que empezar a hacerlo todo digital, remotamente, empezamos a hacer preguntas en forma de cuestionarios a maestros, padres y alumnos. We also took part in a regional conversation called a thought exchange, where families were able to rate topics that were most important to them. También hicimos un intercambio de ideas regionales en un programa que se llama Thought Exchange, en el que solicitábamos las opiniones de los participantes. And finally, we developed 9 or 10 different subcommittees with representation from all constituent groups in order to inform us as to what the proper steps should be for September. Y por último, formamos subcomités, entre 8 y 9 subcomités de miembros de la comunidad para ver qué podían ellos contribuir a cómo implementaríamos la reapertura de las escuelas para septiembre. So in addition to hearing from you about what sort of experiences you would like for your son or daughter, we also made sure that we collaborated with many different agencies. Aparte de oír acerca de usted, de cómo pensaba ustedes que podíamos reabrir, también hemos colaborado con muchísimas otras agencias. Our superintendent of schools meets weekly with the Putnam County Department of Health. They have been sure to guide us and advise us throughout this pandemic. Nuestro superintendente de escuelas se reúne semanalmente con el Departamento de Salud de Putnam, que nos ha estado guiando mucho acerca de cómo vamos a hacer para reabrir las escuelas. We also lean on experts. We have an incredible medical director called his name is Dr. Casaro. He advises us multiple times a week on major decisions that we need to make. También nos apoyamos con expertos. Nuestro experto médico es el doctor Corsaro, con el que hablamos semanalmente acerca de todo lo que se desarrolla. We also rely on Mr. Frank Guglieri, who is the regional safety expert at Putnam Northern Westchester BOCES. También dependemos del señor Guglieri, que es el experto regional de seguridad, que tiene que ver con Putnam y Northern Westchester de BOCES. We also collaborate with colleagues in other districts throughout the region in order to get ideas and to make sure we're at a common understanding of key principles. Y también estamos colaborando con otros miembros del distrito para asegurarnos que estamos al mismo nivel con las ideas y con ofertas de colaboración que tengan ellos que compartir u ofrecernos. So we share all of this with you so that you can be assured that we are accessing all of the resources possible in order to create the healthiest and the safest learning environment for your son and daughter. Y estamos compartiendo eso con ustedes para que sepan que estamos accediendo a todos los recursos posibles para poder crear un ambiente seguro y protegido para sus estudiantes. So the first category has to do with facilities. And when we talk about facilities, we mean the physical plant of the Brewster Central School District. La primera categoría tiene que ver con nuestros edificios, y cuando hablamos de edificios estamos hablando del espacio físico, la estructura física de los edificios de Brewster. So what have we been doing? What are we doing differently in order to prepare? And how are we planning on doing this on an ongoing basis? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo de manera diferente para prepararnos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer próximamente
para poder volver a empezar de nuevo. So the first thing that we need to share has to do with frequency. We're making sure that we are frequently cleaning what we call high touch areas. Lo primero que queremos compartir tiene que ver con la frecuencia. Estamos asegurándonos de lavar con frecuencia aquello que se considera de alto contacto. So we have identified areas such as railings or doorknobs, different areas that students and staff touch frequently. We want to make sure we're cleaning it as if not more frequently. Entonces hemos identificado zonas como por ejemplo las barandas o los pomos de puertas, que son zonas que se tocan con más frecuentemente los maestros tanto como los estudiantes, y aquellas zonas las estamos limpiando con más frecuencia. The products that we are using are just as important. We are using the strongest cleaning and disinfecting material that is safe for children. Los productos de limpieza también son bien importantes y estamos utilizando productos los más potentes que existan, que sean todavía seguros para nuestros hijos. So in addition to using cleaning and disinfecting products that we know are effective, we're also making sure that we're cleaning on a frequent basis. Entonces, aparte de estar utilizando productos de limpieza y desinfectantes que sabemos que son efectivos, también nos aseguramos de hacer la limpieza con frecuencia. So in addition to that, there is some advanced technology that we are planning on using and that we have been using. Adicionalmente, hay tecnología avanzada que estamos planeando utilizar y que de hecho ya hemos estado utilizando. And if you don't mind, Mrs. Mancuso, I'm just going to share one of the products that we are using. And I'll just play this video. Aquí estamos compartiendo un vídeo que muestra uno de los productos que estaremos utilizando. So this Clorox machine will be used nightly in classrooms and in common areas to disinfect surfaces. Esta máquina de cloro se utilizará nocturnamente en las clases y en zonas comunes que estemos utilizando. In addition, we have what could be called power washers that we will be using in the bathroom area. Adicionalmente, tenemos lo que se podría llamar un lavador a presión que estaremos utilizando en las zonas de los baños. And even down to the type of products that we wipe with, by using microfiber cloth, we're able to disinfect more effectively. Incluso el tipo de trapos que estamos utilizando para trapear, que son de microfibra, ayudan a desinfectar más profundamente. One other way that we are making sure that students are in a healthy and safe learning environment is by educating them. Otra manera que nos aseguremos que los alumnos están en un ambiente seguro y protegido es educándoles. We'll be talking to students about the importance of washing your hands before and after eating, and frequently during the day. Vamos a hablar con los estudiantes acerca de la importancia de lavarse las manos frecuentemente y también antes y después de comer y a lo largo del día. And in order to make that process more efficient, we have installed some sinks in the JFK and the CV Star cafeteria. Para hacer que este proceso sea más eficiente, hemos instalado lavaderos para las manos en el JFK y también en la cafetería de CVS. Yes, CV Star Intermediate School. Yes. CV Star
intermediate school. All of this is being done. We just share that example of the sinks being placed in the cafeteria as ways that we're working to proactively keep your son or daughter safe. Sí, estamos compartiendo estas imágenes de los lavadores que hemos puesto en la cafetería para mostrarles maneras que estamos intentando mantener seguros a sus hijos. So in addition to educating students about the importance of washing hands, we are also going to make sure that we have visuals of hand washing, social distancing, wearing your mask, visible for our students. Aparte de pedirles a los niños que se laven las manos, también nos queremos asegurar que hayan efectos visuales que les indiquen de lavarse las manos, de llevar mascarillas y de mantener distanciamiento. And the captions for those visuals will be in English and Spanish. Y la letra para estos visuales o letreros estará en inglés y estará en español también. And finally, we will be, and we already have actually, installed hand sanitizers in common areas. So in hallways, in different areas where students visit frequently, we have hand sanitizer dispensers. También hemos instalado ya dispensadores de desinfección de manos en las áreas que son comunes, o sea, en los pasillos y otras zonas que son comunes. Okay, so those are some of the steps we're taking from a facilities perspective. Let's talk now about transportation and how that will look different in September. Entonces, eso han sido algunos de los pasos que vamos a tomar en cuanto tiene que ver a edificios. Ahora vamos a hablar de los pasos que estaremos tomando en cuanto tiene que ver a transporte para cuando volvamos en septiembre. Here's an example of what a school bus will look like in September. Este es un ejemplo del aspecto que tendrá un autobús en septiembre. You can see that seats where students will be sitting are numbered. Seats where they are not allowed to sit have a red X on them. Pueden ver que los asientos donde tienen derecho a sentarse los alumnos llevarán un número. Aquellos asientos donde no tienen permitido sentarse tendrán una X roja. And this is done, of course, to adhere to social distancing guidelines. Y eso, por supuesto, lo estamos haciendo para seguir las pautas de distanciamiento social. One other step that we're taking is when students enter the bus, they will be filling the back of the bus first, all the way to the front. When they arrive at school and it's time to get off, they will unload from the front of the bus back. Entonces, otro paso que estamos tomando es que cuando los niños se suban al autobús, se irán a la parte de atrás primero y lo rellenarán desde atrás. Y cuando lleguemos a la escuela y les toque salir, saldrán primero desde delante. Because the capacity on our bus is cut down from what is typical, there will, in all likelihood, be multiple runs per each building. Porque la capacidad de cuántos alumnos caben en nuestros autobuses ha sido cortada o disminuida debido al distanciamiento social. Está prácticamente claro que vamos a tener más de 2 carreras de autobús cada día. And just like in years past, once we know how many students are in choose which learning option, which we'll get to in a moment, we'll be able to send out your pickup and drop-off times for your son and daughter. E igual que en el pasado, y esta vez basado en la elección de estudios que hayan elegido sus hijos, y hablaremos de eso en un momento, podremos entonces determinar y les enviaremos los horarios de qué autobús corresponderá a su hijo. Okay, so this is very important to know. We are asking that your son or daughter wear masks at all times, and that includes on the bus. So as students enter the bus, we ask that they have their masks on. Y esto es muy importante. Estamos pidiendo a los alumnos y estudiantes que lleven sus mascarillas todo el tiempo. Y por lo tanto les pedimos que las tengan puestas cuando se suben al autobús.
We will make sure that between bus runs that there is a very strict cleaning and disinfecting schedule on the buses as well. Nos aseguraremos que entre carreras de autobús también haya un horario de limpieza bien estricto que vayamos a seguir. And we'll make sure also that our transportation staff, as well as our students, have ongoing reminders about the proper etiquette to have on the school bus during this time. Y también nos aseguraremos que tanto el personal de transporte como los alumnos tengan recordatorios continuos de la etiqueta a seguir mientras están viajando en el autobús durante estos tiempos extraordinarios. Okay, so now moving into child nutrition services. And when we talk about child nutrition services, we're talking about food, also known as food services, the breakfast and lunch that your son or daughter may receive at school. Entonces ahora vamos a hablar de los servicios de nutrición del niño, y cuando hablamos de servicios de nutrición del niño estamos hablando de lo que se llaman servicios de comida, que incluye el desayuno y el almuerzo que reciben sus hijos mientras están en la escuela. So we started to make some changes to the way we did business last February. An example is getting rid of the salad bar at the high school. Entonces empezamos a hacer ya cambios de cómo servimos nuestras comidas en el mes de febrero. Un ejemplo fue que nos libramos de la barra de ensaladas en la secundaria. In the past, when students would come up and buy their lunch, they would enter a number. We've stopped doing that because we want to make sure that the whole operation is touchless. En el pasado, cuando los alumnos venían a buscar su comida, les hacíamos entrar un número, y hemos parado eso ya porque queremos que la operación completa envuelva que no haya contacto o tacto con nada. And we'll get into the specifics of what lunch will look like when we get through each of the instructional design models. Y yo hablaré específicamente de qué aspecto van a tener las comidas una vez que llegue a los modelos que les presentaremos sobre la instrucción. And finally, please know that weekly food distribution will still continue, even for students who choose all remote. Y también, por favor, sepan que la distribución semanal de comidas seguirá existiendo y estará disponible para aquellos alumnos que hayan elegido no atender o no estar en la escuela. Okay, so now that we've addressed some of the health and safety protocols, we're going to shift to some other supports that we're putting into place in order for students to be successful this school year. Entonces, ahora que ya hemos repasado los protocolos de seguridad y protección, quiero empezar a hablar de otro tema para abordar las necesidades emocionales que envuelvan sus hijos para que puedan tener éxito en el año entrante. So the first has to do with what we call social emotional learning. And when we talk about this, we're talking about the way a student feels about themselves as individuals, about themselves as learners, and how they feel in a learning environment. Entonces, cuando hablamos de enseñanza socioemocional, hablamos de cómo se siente un alumno hacia sí mismo, cómo se siente hacia sí mismo como estudiante y cómo se siente hacia sí mismo en el ambiente estudiantil. We know that the last few months were very tough. We know that we haven't seen our students in person since March, and we know that when they come in September, they will be with new people. Sabemos que estos últimos meses han sido bien duros. Sabemos que no hemos visto en persona a nuestros estudiantes desde el mes de marzo y que cuando vuelvan a entrar en septiembre se estarán encontrando con gente nueva. So we're making sure that we're very intentional in the activities that we are planning in order to make sure students feel as though they are safe physically and safe emotionally. Y por lo tanto estamos siendo muy particulares en tener en cuenta las actividades que vamos a estar presentando para asegurarnos que los alumnos se sientan
seguros tanto físicamente como emocionalmente. So we have teams at each school that are looking at ways to build community, these 3 bullet points, build community, foster relationships, and create connections. Entonces tenemos equipos en cada escuela que están trabajando duro para asegurarse que construimos comunidad, promovemos relaciones y creamos conexiones. So in addition, we know that students may need some additional support in being organized. And what we mean by that is being able to prioritize, being able to know what to spend their time on. Sabemos que también, en adición a eso, los alumnos necesitan ayuda para organizarse. Y eso significa saber priorizar y saber cómo distribuir su tiempo. One of the ways we're doing this is at the middle school and the high school, we're implementing what's called a homeroom. It is an adult that will greet your son or daughter each day, help them review their schedule, or answer any safety-related questions they might have. Una de las maneras que lo estamos haciendo en la escuela mediana y en la secundaria es teniendo lo que se llama un salón principal donde habrá un adulto que le dará la bienvenida a su alumno cada día y podrá repasar alguna pregunta o los deberes o cualquier cuestión que sea necesaria. We're also looking to build organizational skills through school-wide strategies. Mr. Rodriguez has been instrumental in bringing in this AVID program. So we will be looking at different strategies that we can pull from there to help all students be successful. Lo otro que estamos haciendo es utilizar recursos de escuela para ayudar a los alumnos en sentido organizativo. Una de las personas que ha sido muy importante en esto ha sido el señor Rodríguez, que ha estado utilizando un programa que se llama el programa AVID. And finally, moving into safety. So school will look different in September. We need to make sure students are prepared, that they know the protocols, and that we give them continual reminders. Entonces, por último, la seguridad y la escuela va a tener un aspecto bastante distinto cuando volvamos en septiembre. Queremos asegurarnos que ofrecemos muchos recordatorios en forma de protocolos de seguridad y salud y recordatorios que les hablen acerca de su rol nuevo que se les está exigiendo. So we'll be reaching out in the next couple of weeks and asking students to view some videos in order for them to be prepared to enter in September. Les estaremos enviando o dando conexiones a vídeos que tendremos enlaces para que los estudiantes puedan repasar qué es lo que esperamos de ellos y cómo se van a tener que estar portando cuando regresan a la escuela. Okay, so now we're thinking about curriculum, instruction, and assessment. What are students going to learn and how are they going to learn? Entonces ahora vamos a estar mirando acerca del plan de estudios, instrucción y evaluación, cómo van a aprender los alumnos y qué es lo que van a estar aprendiendo. There were some big decisions that we needed to make before we could talk about what an individual student's day is. Tuvimos que hacer grandes decisiones acerca de cómo iba a ser todo para determinar cómo iba a ser el día de un alumno cuando regresase. In order to adhere to social distancing guidelines, principals and assistant principals needed to look at their buildings and their classrooms to see how many students they could fit. Para poder asegurarnos que seguimos las pautas de distanciamiento social, tanto los directores como los asistentes a directores tuvieron que mirar el espacio que tenían en sus edificios. So after much time spent measuring, looking at each individual classroom, we have determined that we can safely accommodate a maximum capacity of 50% of our student body at one time. Después de haberle dedicado mucho tiempo a ver el espacio que teníamos y haber tomado muchas medidas, se llegó a la conclusión de que podemos con seguridad acomodar
50% de la capacidad estudiantil de una. And that determination was done in the interest of your son and daughter's health and safety. Esa determinación se ha hecho en el interés de la seguridad y protección de su hijo y de su hija. So once now we know that students can attend in-person instruction half of the time, what students are supposed to come on what day? Ahora que sabemos que los estudiantes pueden atender la instrucción en persona la mitad del tiempo, ¿cuáles son los alumnos que van a poder venir y cuándo? So what we have done is we've divided our student body into two groups, cohort A, cohort B. Lo que hemos hecho ha sido dividir al grupo de estudiantes en dos grupos, el cohorte A y el cohorte B. Cohort A will be if your son or daughter has a last name that begins with the letters A through LE. El cohorte A estará compuesto de aquellos alumnos que tienen un apellido que empieza o está entre la letra A y hasta aquellos apellidos que empiecen con la letra LE. Cohort B is for students who have a last name that begins with LI to Z. Y el cohorte B incluye alumnos y estudiantes que tienen apellidos que están contenidos entre la letra LI y la Z. So if your son or daughter is in cohort A, they have a last name that starts with the letters A through LE, they will come into school for in-person instruction every Monday and Thursday. Entonces, si tiene usted un hijo o hija que tiene un apellido que empieza entre la letra A hasta la letra LE, estará viniendo a la escuela en persona los lunes y los jueves. For cohort B, again, students with last names beginning with LI through Z will come in every Tuesday and Friday. Entonces, para el cohorte B son los alumnos que tienen apellidos que están entre la LI hasta la letra Z. Ellos atenderán la escuela los martes y los viernes. Wednesdays will rotate between cohorts. Y los miércoles se rotará entre los cohortes. And on the next page is a link to the calendar. So we have looked at the entire school year and we have identified the days that cohort A are attending in-person instruction and the days that cohort B are attending in-person instruction. En esta diapositiva hay un enlace del calendario y en él pueden ver que hemos identificado todos los días que el cohorte A atenderá y todos los días que el cohorte B estará atendiendo la escuela en persona. If you happen to be in a household where your children have different last names, please reach out to the principal or the assistant principal or Mr. Rodriguez or Mrs. Manguso to let them know, and we will then let you know what cohort your son or daughter will fall in, but the family will be in the same cohort. Si usted forma parte de un hogar donde hay múltiples apellidos, por favor, déjele saber al director o al asistente director o al señor Rodríguez o la señora Mancuso y ellos entonces le ayudarán para determinar en qué cohorte está su hijo o hija, pero tengan claro que todos los miembros de la familia formarán parte del mismo cohorte. So now we have to think about, now that we know that 50% of our student body can be in at one time, we are asking you to make a decision as parents. Entonces, ahora que sabemos que solamente 50% de los estudiantes pueden estar en la escuela de una, le estamos pidiendo a usted como padres que hagan una decisión. The first option is called the hybrid option. That means students attend in-person instruction 50% of the time, and they attend remote or at-home instruction 50% of the time. La primera opción la hemos llamado opción de horario parcial, donde los estudiantes atenderán 50% del tiempo la escuela en persona y 50% del tiempo lo estarán haciendo de manera remota.
please know that even though they're only attending school 50% of the time, they are learning and being instructed 100% of the time. Y por favor sepan que a pesar de que están asistiendo a la escuela 50% del tiempo, están recibiendo escolarización y instrucciones 100% del tiempo. So that is one option. That's the hybrid option. The second option is the 100% remote option. Esa era una de las opciones, esa era la opción de horario parcial. La segunda opción es cuando está uno 100% remoto, todo el tiempo completo remoto. The New York State Education Department has asked us to provide this option for students who might be in a high-risk health category, whose family members in this category, or for whose parents are uncomfortable sending them. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York nos ha pedido que también ofrezcamos esta opción para aquellos estudiantes que a lo mejor formen parte de una categoría de alto riesgo o tengan parientes o familia que forman parte de un alto riesgo o padres que se sienten incómodos enviando a sus hijos a la escuela. So under this option, your son or daughter will not come to school at all, but they will still be instructed 100% of the time. Entonces, bajo esta opción, su hijo o estudiante no vendrá a la escuela para nada, pero todavía recibirá instrucción 100% del tiempo. So as a parent, we're asking you to make this decision, and we'll walk through some slides to explain in more detail what each of these learning models look like. Entonces, como padres, les estamos pidiendo que hagan una decisión, y lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es repasar paso a paso en qué consisten las opciones. We are asking that once you make this decision, that you remain with that decision until the end of the first semester, which is around the end of January. Le pedimos a uno que una vez que haya tomado la decisión de una opción, permanezca en esa decisión hasta el final de lo que es el primer semestre, que es más o menos finales de enero. The only exception is if you choose the hybrid option, and circumstances in your family change, or the conditions in the region change, and you're not comfortable sending your son or daughter, then you can switch to all remote. La única excepción a eso sería que si usted ha elegido el horario parcial, pero por algún motivo cambian las circunstancias en su hogar o cambian circunstancias en la región que atiende el niño y ya no se siente uno cómodo enviando al hijo a la escuela, entonces tiene derecho a cambiar al 100% remoto. Please know, once you select all remote instruction, your son or daughter will be in the all remote group through the end of the first semester, the end of January. Y por favor sepan que si eligen que su hijo o hija forme parte del grupo que es 100% remoto, su hijo o hija permanecerá en ese grupo remoto hasta lo que es el final del semestre, que es final del mes de enero. And we hope that at the end of this presentation, you have enough information to be able to make that choice. And if you don't, and you need to ask us questions, please reach out to us and we'll make sure that you have the information you need to make the choice that is best for your son or daughter. Y esperemos que al final de esta presentación ustedes han recibido bastante información para poder hacer una elección. Y si se sienten que no han recibido lo que necesitan, por favor, déjenos saber y les ayudaremos con la elección. I want to take a moment to draw a distinction between the options we just talked about and homeschooling. Homeschooling is completely different. Quiero tomar un momento para poder hacer una distinción entre las opciones que acabo de mencionar y otra cosa que se llama la educación en el hogar. Educación en el hogar es algo completamente distinto. Homeschooling, the parent or guardian is doing all of the instruction, all of the curriculum. You're no longer a Brewster student. We're not asking you to select this. If you're interested, you can reach out to me, but that is not a choice on the table tonight.
homeschooling o educación en el hogar. En ese caso, el padre o el tutor es la persona que está haciendo toda la instrucción y toda la evaluación y el plan de estudios. Y quiero decirles que eso no es la opción que les estamos dando a elegir esta noche, pero si alguien quiere esa elección, vengan a hablar conmigo. Okay, so now to go into a little bit more detail about these options. First, with the hybrid model, when your son or daughter is attending school in person. Entonces voy a entrar un poquito más en detalle con estas opciones. Primero vamos a hablar del horario parcial, cómo será cuando su hijo esté en este plan. Before your son or daughter gets on the bus or enters a school building, we are asking that you, as a parent or guardian, submit a daily questionnaire. Antes de que su hijo o hija se suba a un autobús o antes de que entre en alguno de los edificios, le pedimos a usted como padre que firme un cuestionario de salud diariamente. The questionnaire will ask, does your son or daughter have a temperature? Are they exhibiting any symptoms of illness? Are they healthy to attend school? El cuestionario le va a preguntar que si su hijo o hija tienen fiebre, si están mostrando algún síntoma o si están sanos para atender la escuela. We thank you for your partnership in doing this. It is an initial level of screening that will help to ensure the health and safety of all students. Les damos las gracias por adelantado por su colaboración en hacer esto. Es una manera ya de empezar a determinar de antemano el estado de salud de sus hijos. Okay, so once the student is ready for school, you've submitted the questionnaire, now they get on the school bus. Entonces, una vez que su hijo o hija está listo para ir a la escuela, han sometido ustedes el cuestionario y ahora se suben al autobús. Once they enter the bus, they will have a mask. If they forgot their mask, a driver will be able to give them one. Una vez que se suban al autobús, llevarán la mascarilla. Si se han olvidado su mascarilla, el conductor podrá entregarles una. Again, students will be at a safe physical distance, seated at a safe physical distance from one another, with the only exception being siblings may be asked to sit together. Y una vez más, los estudiantes estarán sentados a una posición física de distancia segura, con excepción posiblemente de lo que son hermanos y hermanas, que los sentaremos juntos. So once students arrive at school, school staff will be taking the temperature of each student. Una vez los estudiantes llegan a la escuela, personal de escuela estará tomando la temperatura de cada estudiante. Once students are in the building, they will be supervised at all times, even at the high school level. Una vez están los estudiantes en el edificio, se les va a supervisar a todos los niveles, incluso aquellos que atienden la secundaria. We really need to help our students make good decisions when it comes to social distancing and mask wearing etiquette. Realmente necesitamos ayudar a nuestros estudiantes a que hagan buenas decisiones en cuanto tiene que ver a mantener el distanciamiento social y llevar la mascarilla puesta. Okay, now we wanted to take you through some pictures to show you how the classroom environment will look different than it has in the past. Les queremos mostrar fotografías ahora para que vean cómo el ambiente de las aulas tendrá un aspecto distinto que tuvo en el pasado. So the first picture is from our K2 school from JFK. La primera escuela tiene que ver con nuestra escuela de K a 2, que es JFK. And you can see that the desks are moved apart 6 feet at least in order for students to be socially distanced. Y pueden ustedes ver que los escritorios o pupitres están a 6 pies de distancia para mantener la distancia necesaria entre los alumnos. Next, we have our intermediate school at CV Star.
Luego tenemos la escuela intermedia de City Star. And you can see here there are typically 2 chairs at each of these tables. This is the furniture in the entire school. But in order to adhere to guidelines, we have 1 chair per table. Pueden ustedes ver que típicamente tendríamos 2 sillas por cada pupitre. Son 2 muebles que tenemos en toda la escuela, pero aquí pueden ver que vamos a mantener un solo asiento por pupitre. Next is a middle school classroom. Ahora tenemos una escuela mediana. And then finally we have some high school pictures. Y también tenemos aquí finalmente fotografías de la escuela secundaria. When I said before that administrators and custodial staff went in with tape measures, I wasn't kidding. Here's an example of how the tape measure was used to make sure the desks are at a safe distance from each other. Cuando dije anteriormente que los administradores y personal de custodia entraron con sus cintas de medidas, no estaba bromeando. Aquí ven una fotografía donde se muestra la medida en el suelo. We also wanted to show you a picture of the cafeteria. This is the high school cafeteria. También queríamos mostrarles una fotografía del comedor. Este es el comedor de la secundaria. This is an example of what we call a polycarbonate prototype. Esto es un ejemplo de un prototipo de policarbono. And the idea is that if we have these sorts of dividers at lunch tables, students will be able to be closer together and face one another while eating lunch. Y la idea con esto sería que si tuviésemos esto en el comedor, en las mesas, les permitiría a los alumnos a poder estar más próximos el uno del otro y poder comer sus almuerzos juntos. So we can't guarantee that this will be on every table in every cafeteria throughout the district, but we wanted to show you this as a way to show you our thinking about how we're approaching reentry. Y no podemos todavía garantizar que esto estará en todos los comedores de todas las escuelas del distrito, pero queríamos compartir con ustedes que esto es una de las cosas que estamos pensando que nos ayudaría para el reingreso. Okay, so in thinking about the school day, because we can only fit so many students on the bus, we will have 2 waves of transportation. Entonces, pensando en el día escolar, como solamente podemos acomodar 50% o un número limitado de estudiantes en el autobús, vamos a tener 2 niveles de transporte. The students who come in first will be dismissed first, and students will be asked to wear masks at all times. Los alumnos que llegarán primero serán despedidos primero y a los alumnos se les pedirá que lleven la mascarilla todo el tiempo. What we are working on with our administrators are ways to build in mask breaks so that if students are at a safe social distance, they'll be able to take a quick mask break and then put it right back on. Una de las cosas que estamos intentando desarrollar con los administradores son lo que llamamos descansos de mascarillas en situaciones en las que los alumnos estén a distancias apropiadas y seguras que puedan quitarse la mascarilla un momento para luego volvérsela a poner. But it's really important to know students, staff, visitors, if they're on school buses, if they're in the school buildings, everyone needs to have their mask on at all times. Es muy importante saber que los estudiantes, personal, visitantes, gente que esté viajando en el autobús o esté en los edificios, tienen que llevar la mascarilla puesta en todo momento. So thinking about the number of students that teachers have in front of them, that number is cut in half from a typical class size. Entonces, si pensamos en el número de estudiantes que va a tener un maestro ante sí mismo, ese número estará cortado por la mitad dentro de cada aula. One of the things that we're aiming to do is to decrease the number of transitions that students would participate in each day, transitions between classes.
Una de las cosas que estamos intentando hacer, una de nuestras metas, es limitar el número de transiciones que va a ocurrir durante un periodo escolar. Transición entre aula y aula. So what you'll see at the middle school and the high school are fewer instructional periods throughout the day. ¿Sabes lo que verá uno en la escuela mediana y la secundaria? Es que habrán menos periodos instruccionales por día. Mrs. Manguso, if you wouldn't mind going back to the previous slide for a second. Thank you so much. So here are guiding principles that we used when we were designing all of our instructional models. Estos son una serie de principios rectores que estuvimos utilizando cuando diseñábamos todos nuestros modelos de instrucción. We want to make sure that there is interaction between teachers and students in order for students to learn. Queremos asegurarnos que exista la interacción entre el estudiante y el maestro para asegurar que el estudiante aprenda. We also want to make sure, like what we spoke about before, that students are taken care of from a social emotional perspective. También queremos asegurarnos, como hemos mencionado anteriormente, que los niños tengamos en cuenta su estado socioemocional, porque es importante. We also know that it's important for what the K2 students will be experiencing to be different than, let's say, the middle school or high school students. También tenemos presente que está claro que lo que va a estar experimentando un alumno de K2 necesita ser distinto que lo que estaría experimentando o pasando un alumno que esté en la escuela mediana o en la secundaria. So throughout these instructional designs, we're looking to take all of these factors into consideration in order to develop the best possible program for your son or daughter. Entonces, durante este diseño instruccional estamos intentando tener en cuenta y tomar en cuenta todos estos factores para que su hijo tenga el resultado mejor que le convenga. Here are some common terminologies that we're using, and they could mean different things in different scenarios, so we wanted to start by running through these. Aquí hay una serie de terminología que estamos utilizando y como puede significar cosas distintas en situaciones diferentes, queremos repasarlo para que lo tengamos todos claro. So first we start with the term synchronous instruction. When we're talking about synchronous instruction, it is learning that's taking place at the same time between the teacher and the student. Primero empezamos con instrucción sincrónica y es aprendizaje que ocurre al mismo tiempo entre un alumno y un maestro. When we talk about asynchronous instruction, we mean it's still instruction that happens, but it's at different times. The teacher and the student are not connecting at the same time. Cuando hablamos de instrucción asincrónica, todavía existe la instrucción, pero está teniendo lugar en momentos distintos. O sea, el alumno y el maestro no están siguiendo la instrucción al mismo tiempo. So an example of that might be a teacher creating a video and posting it to Google Classroom. Un ejemplo de eso sería un maestro que ha creado un video y que lo ha descargado en Google Classroom. And finally, if we talk about asynchronous activities, this will be work that will be given to students that builds on that synchronous or asynchronous instruction. Y cuando hablemos por último de actividades asincrónicas, van a ser trabajos, deberes académicos que se le entregue al alumno para poder añadirse a la instrucción sincrónica, tanto sincrónica como asincrónica que haya recibido. Okay, so let's think about this at the K-5 level. And remember, we're talking about the hybrid option when students are in person, in the classroom. Entonces, vamos a imaginarnos esto a nivel entre K y quinto y estamos hablando, recuerden, del horario parcial cuando el alumno está presente en el aula. At the K2 level, students are with their classroom teacher all day, for the most part. Yes. En el nivel K2, los alumnos están con su maestro en el aula todo el día. In grades 3 through 5, they have a team of 2 teachers. That still stays the same.
Y en los grados de tercero a quinto tienen un equipo de 2 maestros que va a permanecer igual. Thinking now about special areas, and when we talk about special areas, we mean physical education, art, art, music, and library. Pensando en los temas especiales, y cuando hablamos de temas especiales estamos pensando en arte, educación física, música y biblioteca. We know that this is an important part of a student's education. Students will still have their specials. It just might look different than it has in the past. Nosotros sabemos que esto es una parte bien importante de la educación de los niños. Los niños van a continuar teniendo temas especiales, pero sabemos que va a tener otro aspecto. We also know it's important for students to be able to get outside and to run and to have recess. We will still have recess. We will we'll definitely put structures in place to make that safe for students. También sabemos que es importante para los alumnos poder salir fuera y correr. Mantendremos el recreo y, por supuesto, tendremos estructuras en su lugar para asegurarnos que mantenemos a los alumnos seguros. And in terms of lunch, at the K-5 level, at JFK and at CV Star, students will eat lunch in the cafeteria, not in their classroom. Y cuando tiene que ver con el almuerzo entre K y 5 de JFK y de CV Star, los alumnos estarán comiendo sus comidas en sus aulas, no en la cafetería. Moving then on to the middle school. Again, we needed to decrease the number of times students were moving throughout the school day. So as a result, we have fewer periods. Ahora, discutiendo la escuela mediana, una vez más queríamos asegurarnos que hubiese menos movimiento entre aulas durante el periodo escolar y por lo tanto hemos reducido la cantidad de asignaturas. When students are attending in-person instruction in the middle school, they will be attending their core classes. Cuando los estudiantes estén atendiendo en persona la escuela mediana, estarán atendiendo lo que son sus clases básicas. And when we're talking about core classes, we mean math, English, science, social studies, and reading or world language. Y cuando hablamos de clases básicas, estamos hablando de las matemáticas en inglés, las ciencias, estudios sociales, lectura y lenguaje. Students will also have recess at the middle school. Again, we might just be decreasing the number of students in the recess area at one time. Los estudiantes también tendrán recreo en la escuela mediana y una vez más seguramente estaremos reduciendo la cantidad de estudiantes que estén en recreo durante el mismo momento. And in terms of what lunch will look like at the middle school, students will grab their lunch from the cafeteria, but in all likelihood, they'll be eating in other large spaces such as the gym. Y en términos de qué aspecto tendrá el almuerzo para los alumnos de la escuela mediana, irán a buscar su comida en el comedor y lo más probable es que se irán a comer a un espacio amplio que seguramente será un gimnasio. Okay, now moving on to the high school. Again, we have to decrease the number of times that students are changing classrooms so we have fewer instructional periods, but those periods are longer. Y ahora, hablando de la escuela secundaria, una vez más, estamos intentando reducir la cantidad de veces que los alumnos tienen que cambiar de aulas y, por lo tanto, tendremos menos periodos y los que tengamos serán de mayor duración. Students also will have the ability to take 8 courses, although each day 8 courses will not run. Fewer than 8 courses will run every single day. Los alumnos todavía tendrán la opción de tomar 8 cursos, aunque no todos los cursos ocurrirán cada día. There will also be 2 different time slots for students to eat lunch.
One, if your son or daughter is brought in on the earlier wave or the earlier time slot, they will eat soon. They will eat earlier. If they come in on the second wave, they'll eat second. Habrán dos periodos para comer y ocurrirá que si su hijo ha entrado en la onda primera del día, comerán antes, y los que han entrado en la segunda ola comerán segundos. So that is what in-person instruction will look like in the hybrid model across our 4 buildings. Esto será el aspecto entonces que tendrá la instrucción en persona cuando se sigue el modelo de horario parcial para nuestros edificios. Now, still within the hybrid model, remember, students are only attending in-person instruction 50% of the time. So what will happen the other time? What will happen the other 50%? So Mrs. Manguso, if you wouldn't mind going into the next slide. Entonces recuerden que con este horario parcial los estudiantes están atendiendo la escuela en persona solamente 50% del tiempo. Entonces, ¿qué ocurrirá el restante 50% del tiempo? Okay, so again, it's the same guiding principles that we had in the in-person model. This is what is helping us make decisions as we move through the different instructional models. Una vez más, estamos utilizando los mismos principios rectores que nos sirven para definir los modelos instruccionales que estamos siguiendo. So in the K-5 hybrid model, we are looking at this in a way where parents need flexibility. En cuanto tiene que ver al modelo de horario parcial para los de kinder a quinto, estamos mirando el modelo sabiendo que los padres requieren flexibilidad. So in order to build in that flexibility, this is where the asynchronous instruction comes in, where students will be expected to watch videos maybe and to complete activities, but not at the same time as connecting synchronously with a teacher. Y aquí es donde entra la instrucción asincrónica. A los alumnos todavía se les esperará que miren, por ejemplo, videos o que hagan actividades escolares, pero no se les requiere que lo hagan al mismo tiempo que están siendo creados. We will, however, have opportunities for students to connect synchronously if they are able to, and that will be during 2 times of the day. The first is during a morning meeting. The second is during intervention enrichment period. Entonces, sí tendremos 2 ocasiones en las cuales los alumnos sí podrán conectar sincrónicamente con maestros si lo requieren. Uno de ellos será durante las mañanas y el otro será durante un periodo de intervención. But please de know, enriquecimiento. oh, I'm sorry. Enriquecimiento de intervención. Please know if your son or daughter is unable to connect at the time when morning meeting is happening or during the intervention enrichment period, it's okay. There's no new instruction happening during that time. It's just a chance to connect. Por favor, sepan que si su hijo o hija no tiene la posibilidad de juntarse a esta reunión de la mañana o durante el periodo de enriquecimiento de intervención, no se preocupen porque no habrá ninguna instrucción nueva que ocurra durante esos periodos. No se estará perdiendo nada el alumno. So now moving into the high school. So in the in-person model has students attending their core classes. The hybrid remote has students attending encore classes. Encore? Yes. Encore? Okay. I just want to make sure I understand the meaning. Yes. Sí, volviendo ahora a los de secundaria, los alumnos que estén presentes en la escuela en persona estarán atendiendo sus clases básicas, que son el currículo core o plan de educación básico, y los que estén en el hogar estarán atendiendo las que no son clases básicas. So students will still be expected to attend instruction. The courses will be different. And when we say encore, we mean physical education, art, tech, health, electives.
Sí, pero a los alumnos todavía se les estará pidiendo que atiendan escuela y cuando estamos diciendo que son escuelas, cursos no básicos, todavía se les requiere la presencia en la clase, en el curso y esos incluyen educación física, arte, tecnología y clases electivas. So here you can see an example of what we mean. If they're in person, these are the courses that they are attending. If they're remote, here are the courses that they're attending. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de lo que queremos decir con esto. Está la columna en persona, serían las clases que estarían asistiendo, y en la otra columna remota, una muestra de las clases que estarían asistiendo. Please also note that in order to start each day, whether it's in person or remote, there is a homeroom that students are accountable to. They need to wake up, they need to sign on, and they need to have that interaction first thing in the morning. Y por favor tengan en cuenta que estén atendiendo remotamente o en persona. Hay un salón principal en el que tienen que presentarse todos los días. Los estudiantes tienen que aparecer, tienen que estar presentes en su salón principal. So moving on to the high school, if it is, if a student is in a hybrid model and it's their remote day, they still have, like the middle school, a homeroom to attend, and then they attend their classes that are scheduled for that day by syncing in at the same time. Y hablando ahora de la secundaria, un alumno o un estudiante que esté durante el día remoto todavía tiene que presentarse en el salón principal y luego tiene que juntarse en directo con las clases que se estén dando, sincrónicamente. There will also be an expectation that students complete work for classes that do not meet on that day. También esperamos de ellos que completen las tareas o el trabajo de las clases que no están atendiendo ese día. Also, at the end of each day, there will be office hours for students to connect via Zoom or Google Meet with their teacher if they need extra help. También al final de cada día habrá lo que se llama horario de oficina para que los alumnos puedan juntarse con su maestro a través de Zoom o de Google Meet para aclarar o recibir ayuda. Okay, so all of that was the hybrid model and what the hybrid in-person looks like and what the hybrid remote looks like. Now we shift, I'm sorry. Todo esto era el horario parcial y qué aspecto tiene el horario parcial cuando uno se presenta en persona y el horario parcial cuando uno trabaja remotamente. So now we shift to 100% remote. What if I choose the 100% remote option for my son or daughter, what will that look like? Entonces ahora vamos a hablar de la instrucción totalmente remota, 100% remota. ¿Qué aspecto tendrá eso si esa es la opción que he elegido para mi estudiante? So at the high school level, students will be assigned a schedule and they will log on and attend class at the same time the class is being offered synchronously. Entonces, a nivel de la secundaria, a los estudiantes se les asignará un horario y deberán de todos los días registrarse o entrar y seguir la instrucción sincrónicamente y luego tendrán actividades que son asincrónicas. On to the middle school, and if we talk about K-8, it gets a little bit more complicated. Cuando hablamos de la escuela mediana y hablamos de K8, ya se hace un poco más complicado. What we're hoping is that there are enough students so that we can offer an all remote section at the middle school. Lo que estamos esperando es que habrán bastantes estudiantes para que podamos ofrecer una sección completamente remota para la escuela mediana. Meaning that when it's time for math, English, science, social studies, you log on and you have a teacher in front of you that is teaching you. Y con eso queremos decir que cuando sea la hora de matemáticas, inglés, ciencias o estudios sociales, uno entra y habrá un maestro físicamente presente ante uno que le estará dando la instrucción. Your encore classes, which is what we talked about earlier, physical education, tech, art, those will still be meeting synchronously the same way
that the hybrid remote model worked. Y las no asignaturas básicas de las que hemos hablado anteriormente, la tecnología, el arte, la educación física, también se encontrarán ellos sincrónicamente de la misma manera que lo haríamos si fuese horario parcial. Moving on to the K-5 level, and I will just say the final decisions will be made after we receive all of the data, meaning once we know which option parents are choosing for their son or daughter. Y hablando de la instrucción K a 5, tengo que decir que el resultado final lo podremos difuminar una vez que hayamos recibido los resultados de las opciones que han elegido los padres. When we are talking about the 100% remote option at the K-5 level, there will be synchronous instruction during the day. It will be a blend of synchronous and asynchronous. Cuando estamos hablando de instrucción a nivel de K5, tendremos instrucción sincrónica y será, digamos, una combinación entre sincrónico y asincrónico a lo largo del día. There will be a minimum number of synchronous minutes that occur at each grade level, and that number will vary based on the age of the students. Habrá un número mínimo de minutos que tenemos instrucción sincrónica para cada alumno y la cantidad de tiempo va a depender del nivel o el grado que está atendiendo el alumno. I will say that if you happen to choose the all remote option, please make sure, and your son or daughter is at the K-5 level, please make sure there's someone there with them during the day to assist them to attend that synchronous instruction. Y le puedo decir que si ustedes eligen el 100% remoto entre K y 5, por favor asegúrense que haya un adulto ahí presente para ayudarles a su hijo a enlazarse y a conectarse durante las instrucciones sincrónicas que ocurren a diario. So that is the 100% remote model. Hopefully it made sense and gave you a better picture of what it would look like at each grade level. Entonces eso ha sido la explicación del 100% opción remota y espero que les haya servido y que lo hayan podido visualizar el aspecto que tendría. So in thinking through next steps, just last Friday, we posted to our re-entry site 3 things: our remote learning plan, our contact tracing plan, and our testing plan. Entonces, mirando hacia el futuro, los pasos próximos, justamente el viernes pasado metimos en nuestra página web nuestra información adicional sobre el plan de aprendizaje remoto, el plan de seguimiento de contactos y el plan de prueba. And if you have not been to our website, I encourage you to do so. There is much more in-depth information there. We will also be posting some videos by each building to give a better understanding of what the school year will look like. Y si no lo han hecho todavía, visitar nuestra página web, les animo a que lo hagan porque podrán ver más información a fondo. También habrán vídeos que pertenecen a cada edificio y habrá información que les pueda servir. In addition, we will have videos that describe in more detail what is happening with facilities and with transportation. Y también adicionalmente vamos a tener vídeos que les explicarán en más detalle qué es lo que está ocurriendo con nuestros edificios y lo que está ocurriendo con el transporte. Here is a snapshot of what our re-entry site looks like. It's updated regularly. It is able to be translated by this little button up here into Spanish. So we hope that you find this information useful. Esto es una fotografía del aspecto que tiene nuestra página web, de nuestro esfuerzo de reentrada a la escuela y pueden ver que hay enlaces informativos y también hay un pequeño botón que pueden pulsar para encontrar una traducción al español.
Hola padres, ¿cómo están? Buenas noches. Queriendo decirlo primeramente que muchísimas gracias por venir y atender la presentación. Eso enseña que ustedes están, que es bien importante la educación de los niños de ustedes. Queriendo decirle que nosotros estamos bien emocionados porque este miércoles vamos a empezar una universidad para los padres hispanos. Y entonces esta universidad la vamos a hacer como cada otra semana durante el año entero y van a ser en diferentes temas, pero vamos a empezar este miércoles y este miércoles vamos a empezar con la información que ustedes necesiten o más información que ustedes necesiten o preguntas que tengan que le podemos ayudar a ustedes. Yo y la señora Manguso vamos a estar allá, vamos a estar en el Zoom y podemos coger cualquier pregunta que necesiten para ayudarle el tiempo entero a ustedes para que se sientan bien cómodos este año. Y como dije, va a empezar este miércoles a las 7. Yo le voy a mandar a un text message a ustedes con el enlace de Zoom. Va a salir 2 veces el miércoles. Va a salir el miércoles a las 9 de la mañana y va a salir otra vez a las 5 de la tarde. Y tal vez lo voy a mandar como 2 veces más durante el día para recordarle. Pero va a salir y vamos a empezar este miércoles a las 7 y después vamos a seguir cada otro martes a las 7 de la noche y algunos de los temas ustedes pueden ver aquí que vamos a hablar de la salud mental, de la salud física, la académica, cómo manejar la tecnología en la casa y muchos más temas que van a ayudarlos a ser mejor padres para su hijo en la educación. Y todas las sesiones van a ser en español porque solamente son para los padres hispanos. Pero muchas gracias otra vez y nos da mucho gusto que ustedes vinieron aquí con nosotros. Go ahead, Michelle, I'm sorry. Oh, no, that's great. Thank you. So with all of that, I guess we'll wrap up. I wanted to say thank you for being here this evening. We plan on posting this recording to our website for anyone who was not able to be here. Y con esto quiero concluir y quiero agradecerles por haber estado presentes esta tarde con nosotros y vamos a cargar esta grabación y este vídeo lo vamos a cargar en nuestra página web para cualquiera que no haya podido asistir esta tarde. Yeah, I actually want to say one more thing, Michelle. I'm so sorry. Y una parte que se me olvidó, le vamos a mandar el enlace, la forma para que la llenen, diciendo si quiere que su hijo venga 100% remoto o si quiere que su hijo o hija venga parte del tiempo. Okay, so se lo voy a mandar un enlace esta noche por el text message en Parent Square. So por favor, denle al clic a la forma para que sepan para llenarla. I was just reminding them that I'm going to resend the form on Parent Square tonight so that they can fill out the hybrid or whether they're doing remote learning. Okay. Great. Sorry. Thank you. Thank you, guys. Thank you. And just in closing, please know that the health and safety of your son or daughter is our utmost priority. And regardless of what learning option you choose, we'll do everything that we can to help them grow as a learner and as an individual this school year. Y quiero recalcar una cosa más, recordarles que la seguridad y la protección de su hijo es lo más importante para nosotros y queremos asegurarnos que sus hijos obtengan todo lo que necesitan en cuanto tiene que ver a su educación y que no salgan perdiendo. Okay, thank you all very much. Have a wonderful night. Muchísimas gracias a todos, que tengan una noche maravillosa.